Cuando entré en la sala del tribunal, mi madre puso los ojos en blanco con disgusto y mi padre bajó la mirada. De repente, el juez se quedó helado, se inclinó hacia adelante y susurró: «Espera. ¿De verdad es ella?». Toda la sala se quedó en silencio. No tenían ni idea de quién era yo hasta que... «No nos avergüences», siseó mi madre mientras entrábamos por las puertas del juzgado. «Solo quédate callada y deja que los verdaderos abogados se encarguen de esto». No respondí. Simplemente seguí caminando, mis tacones resonando contra el suelo de mármol con una confianza que había tardado años en construir. Mi padre ni siquiera me miraba, sus ojos fijos en algún punto en la distancia, como si yo fuera una mancha que no podía soportar reconocer. Nada nuevo. Mi nombre es Ana. Tengo 31 años y durante la mayor parte de mi vida he sido la decepción de la familia, la que abandonó los estudios, la fracasada, aquella de la que fingían que no existía cuando los parientes preguntaban por sus hijos. Estábamos en el juzgado de Omaha, Nebraska, porque mis padres intentaban desalojar a su inquilina, una mujer llamada Clara, que tuvo la audacia de pedir reparaciones antes de pagar el alquiler de un edificio que se estaba cayendo a pedazos. Mis padres poseían 3 propiedades de alquiler, todas heredadas de mi abuelo, y las administraban como señores feudales cobrando impuestos. Clara llevaba 2 años viviendo en uno de sus apartamentos, siempre pagando a tiempo hasta que el techo empezó a tener goteras y apareció moho negro en el dormitorio de su hija. Había retenido el alquiler y pedido que se hicieran las reparaciones primero. Mis padres respondieron solicitando el desalojo. Ella firmó un contrato, había despotricado mi madre por teléfono hace 2 semanas. No puede simplemente dejar de pagar porque es quisquillosa con un poco de humedad. Un poco de humedad. Así llamaba ella al moho negro. Me había enterado del caso a través de mi hermana menor, Marisol, que todavía vivía en casa a pesar de tener 28 años. Lo mencionó casualmente durante una de nuestras raras llamadas telefónicas, sin saber que yo había pasado los últimos 7 años abriéndome paso en la Facultad de Derecho, trabajando en 3 empleos, durmiendo en mi coche más veces de las que podía contar, y finalmente aprobando el examen de abogacía. Lo había hecho todo sola, sin un solo dólar o palabra de aliento de ellos. Ni siquiera sabían que había ido a la universidad, y mucho menos que me había convertido en abogada. El día que salí de su casa a los 19 años, mi padre había arrojado mis pertenencias al césped delantero. «No eres nada», había gritado. «Nunca llegarás a nada sin nosotros». Mi madre se había quedado en la puerta con los brazos cruzados. «No vuelvas arrastrándote cuando fracases». No lo hice. Incluso cuando dormía en mi coche detrás de una tienda de comestibles, sobreviviendo con snacks de máquinas expendedoras, no volví. Incluso cuando estaba tan agotada de trabajar en turnos nocturnos que apenas podía mantenerme despierta en clase, no les pedí ayuda. Prefería no comer nada antes que tragarme mi orgullo y suplicar a personas que habían dejado claro que yo no valía nada. Ahora, mientras caminábamos hacia la sala del tribunal, observé a mi madre alisar su costosa blusa y ajustar las perlas alrededor de su cuello. Siempre le habían importado más las apariencias que cualquier otra cosa. Mi padre caminaba a su lado con su traje a medida, la imagen de la respetabilidad. Le habían dicho a todos en su club de campo que solo tenían una hija, Marisol, que trabajaba como recepcionista en el consultorio de su dentista y todavía les permitía controlar cada aspecto de su vida. «No sé ni para qué viniste», murmuró mi madre mientras nos acercábamos a las puertas de la sala. «Esto no te concierne». Sonreí, pero no dije nada. Que pensaran que solo estaba allí para observar. Que pensaran que todavía era la chica rota que habían desechado. Dentro de la sala, el aire estaba cargado de tensión. Clara se sentó en la mesa del demandado, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Era una mujer menuda de unos 40 años, con un vestido que había visto días mejores. Sus ojos estaban enrojecidos y pude ver el agotamiento grabado en cada línea de su rostro. Para ella, no se trataba solo de un apartamento. Se trataba de mantener un techo sobre la cabeza de su hija. Mis padres tomaron asiento en el lado del demandante y mi madre me hizo un gesto para que me sentara en la galería detrás de ellos. Pasé a su lado sin reconocer la orden y me dirigí directamente hacia la mesa de Clara. Podía sentir los ojos de mi madre ardiendo en mi espalda, casi podía oír su mente corriendo para averiguar qué estaba haciendo. «Disculpe», le dije en voz baja a Clara. «Soy su abogada».
Sus ojos se abrieron de par en par. No puedo pagar un abogado. Iba a representarme a mí misma. Considérelo pro bono, dije, dejando mi maletín. He revisado su caso y tiene todo el derecho a retener el alquiler hasta que se realicen esas reparaciones. Sus arrendadores violaron la garantía implícita de habitabilidad. Detrás de mí, oí la aguda bocanada de aire de mi madre. La voz de mi padre vino después, baja y furiosa. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Me giré para enfrentarlos, y por primera vez en 12 años, miré a mis padres directamente a los ojos. Estoy haciendo mi trabajo. El rostro de mi madre se había puesto pálido, luego rojo. No puedes estar hablando en serio. No eres abogada. De hecho, lo soy. Saqué mi licencia de abogada y la sostuve en alto. Aprobé el examen de abogacía hace 2 años. He estado trabajando en un bufete en el centro, principalmente manejando casos de derechos de los inquilinos. Esta es exactamente mi área de especialización. Mi padre se puso de pie, con las manos apretadas en puños. Esto es ridículo. Abandonaste el Community College. Eres una vagabunda sin hogar que echamos por ser un desperdicio de espacio. Estuve sin hogar por un tiempo. Sí, dije con calma. Gracias a ustedes. Pero me abrí paso en los estudios. Me gradué de la universidad, luego de la Facultad de Derecho. Lo hice todo sin un solo centavo de ustedes. La jueza entró antes de que mi padre pudiera responder, y todos se apresuraron a sus asientos. La jueza Patricia Herrera rondaba los 60 años, con cabello gris acero y un comportamiento serio que ponía nerviosos incluso a los abogados experimentados. Miró por encima de la sala, sus ojos se posaron en mí con un destello de reconocimiento. Abogados, por favor acérquense, dijo. Me acerqué al estrado y el abogado de mis padres, un hombre llamado Gerardo que cobraba $500 la hora, se unió a mí. La jueza Herrera nos miró a los dos, luego a los papeles frente a ella. Veo que ahora tenemos representación para la demandada, dijo. Abogada Ana Torres, su señoría, dije. Represento a Clara Morales en este asunto. Las cejas de la jueza Herrera se arquearon ligeramente. Ana Torres. Me pareció que ese nombre me resultaba familiar. ¿No argumentó el caso de los apartamentos Riverside el año pasado? Sí, su señoría. Ganó ese caso, si no recuerdo mal. Los inquilinos obtuvieron todo lo que pidieron. Reparaciones, reembolso del alquiler y daños y perjuicios. Así es, su señoría. Miró a mis padres, luego de nuevo a mí, y algo cambió en su expresión. Esto debería ser interesante. Procedamos. Mientras regresaba a mi mesa, capté la expresión de mi madre. Puro horror mezclado con incredulidad. Mi padre parecía como si le hubieran dado una bofetada. Marisol, sentada detrás de ellos, tenía la mano sobre la boca, con los ojos muy abiertos. Me senté junto a Clara, que me miraba como si acabara de caminar sobre el agua. Gracias, susurró. No sé cómo agradecérselo. Solo diga la verdad cuando le hagan preguntas, dije. Eso es todo lo que necesita hacer. Gerardo se levantó primero, presentando el caso de mis padres. Pintó a Clara como una inquilina difícil que buscaba excusas para no pagar el alquiler, que estaba haciendo una montaña de un grano de arena con respecto a problemas menores de mantenimiento. Mostró fotos del apartamento que se habían tomado años atrás cuando se alquiló por primera vez, impecable y limpio. Los demandantes siempre han mantenido sus propiedades con los más altos estándares, dijo Gerardo suavemente. Son arrendadores responsables que simplemente quieren lo que se les debe, el alquiler que se acordó en un contrato legalmente vinculante. Cuando fue mi turno, me levanté y caminé hacia la mesa de pruebas. Había pasado las últimas 2 semanas reuniendo todo lo que necesitaba, fotos del techo con goteras, el moho negro, las ventanas rotas que no cerraban correctamente, registros médicos que mostraban que la hija de Clara había desarrollado problemas respiratorios, solicitudes de mantenimiento que habían sido ignoradas durante meses, un informe de un inspector de la ciudad que condenaba partes del edificio como inhabitables. Su señoría, dije, presentando las pruebas una por una. La demandada no retuvo el alquiler por despecho o conveniencia. Lo retuvo porque el apartamento por el que pagaba se había convertido en un peligro para la salud. La ley de Nebraska es clara.
Los arrendadores deben mantener las propiedades en condiciones aptas para la habitación humana. Cuando no lo hacen, los inquilinos tienen el derecho legal de retener el alquiler hasta que se realicen las reparaciones. Guía a la jueza a través de cada violación, cada solicitud ignorada, cada promesa rota. Mis padres habían cobrado el alquiler durante meses sabiendo que el edificio se estaba cayendo a pedazos. Habían amenazado a Clara cuando se quejó, le dijeron que podía irse si no le gustaba, plenamente conscientes de que no podía permitirse romper su contrato y mudarse a otro lugar. No se trata de una inquilina difícil, dije. Se trata de arrendadores que veían a sus inquilinos como nada más que una fuente de ingresos, que se preocupaban más por cobrar dinero que por garantizar la seguridad de las personas que vivían en sus edificios. La jueza Herrera escuchó atentamente, tomando notas, haciendo preguntas puntiagudas. Cuando le mostré los registros médicos de la hija de Clara, vi que su mandíbula se tensaba. Abogado, le dijo a Gerardo, ¿sus clientes sabían del moho? Gerardo barajó sus papeles. Estaban al tanto de algunos problemas de humedad, pero... ¿Sabían del moho?, repitió. Sí, su señoría, pero disputan que fuera tan severo como la inquilina afirma. El informe del inspector de la ciudad dice lo contrario. La jueza Herrera miró a mis padres y su expresión era de disgusto apenas disimulado. De hecho, dice que toda la unidad debería haber sido desocupada hace meses. Mi madre abrió la boca para hablar, pero mi padre la agarró del brazo, deteniéndola. La jueza Herrera se volvió hacia mí. Continúe, abogada. Presenté el resto de mis pruebas, construyendo el caso ladrillo a ladrillo. Para cuando terminé, no había duda en la mente de nadie de que mis padres habían sido, en el mejor de los casos, arrendadores negligentes y, en el peor, criminalmente negligentes. Habían puesto en riesgo la salud de una niña por cobrar $1,200 al mes. Su señoría, dije en mi alegato final, mi clienta no pide mucho. Pide lo que legalmente le corresponde, un lugar seguro para vivir. Pide que se realicen las reparaciones, que se remedien las condiciones que la obligaron a retener el alquiler. Y pide el reembolso de los gastos médicos en los que incurrió su hija como resultado directo de vivir en un entorno inseguro. Me senté y Clara se inclinó para apretar mi mano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero eran lágrimas de alivio, no de desesperación. La jueza Herrera miró a mis padres durante un largo momento. Seré honesta con ustedes, dijo. He visto muchas disputas entre arrendadores e inquilinos en mis años en el estrado, pero este es uno de los casos más flagrantes que he encontrado. El rostro de mi madre pasó de rojo a blanco. Mi padre parecía que quería hundirse en el suelo. Fallo a favor de la demandada, continuó la jueza Herrera. No solo se desestimará el desalojo, sino que se requerirá que los demandantes realicen todas las reparaciones necesarias en un plazo de 30 días. Además, reembolsarán a la demandada 3 meses de alquiler y todos los gastos médicos relacionados con los problemas respiratorios de su hija. Y para que quede claro, si estas reparaciones no se completan según el código dentro del plazo especificado, remitiré personalmente este caso a la ciudad para que tome medidas adicionales. Golpeó su mazo y todo terminó. Clara rompió a llorar, agradeciéndome una y otra vez. La ayudé a recoger sus cosas, acompañándola fuera de la sala mientras se aferraba a mi brazo como si yo fuera su salvavidas. Detrás de nosotros, podía oír a mis padres discutiendo con Gerardo en susurros furiosos. Fuera de la sala, Clara me abrazó con fuerza. Nos salvaste, dijo. No sé cómo podré pagártelo. No tienes que hacerlo, dije. Solo cuida de tu hija. Se fue, todavía llorando, y yo me quedé allí por un momento, dejando que el peso de lo que acababa de suceder se asentara sobre mí. 12 años. 12 años de que me dijeran que no valía nada, de que me trataran como si no existiera, de luchar cada día para demostrar que era más de lo que decían que era. Y ahora, en una tarde, les había demostrado que estaban equivocados de la manera más pública posible. Estaba recogiendo mis cosas cuando oí pasos detrás de mí. Me giré y encontré a mi madre allí, con el rostro contraído por la rabia. ¿Cómo te atreves?, escupió. ¿Cómo te atreves a humillarnos así? Hice mi trabajo, dije con calma. ¿Tu trabajo? ¿Llamas a destruir a tu propia familia tu trabajo? Ustedes no son mi familia, dije. Las palabras salieron planas, sin emoción.
Dejaron de ser mi familia el día que me echaron sin nada. Mi padre apareció a su lado, con el rostro morado de ira. Pequeña ingrata. Yo no soy la que debería estar avergonzada, aquí lo interrumpí. Pusieron en riesgo la salud de una niña porque eran demasiado tacaños para arreglar un techo con goteras. Tienen suerte de que la jueza Herrera no los haya remitido para cargos criminales. Nosotros te criamos, dijo mi madre, con la voz quebrada. Te dimos todo. Me reí, un sonido amargo que resonó en el pasillo vacío. No me dieron nada. Todo lo que tengo, me lo gané por mi cuenta. ¿Y saben qué? Me alegro de que me echaran, porque me enseñó exactamente quiénes son. Personas a las que les importa más el dinero y las apariencias que hacer lo correcto. Pasé junto a ellos, con la cabeza en alto, dejándolos allí de pie con sus ropas caras y su orgullo destrozado. Pero incluso mientras me alejaba, sabía que esto no había terminado, porque mi madre nunca dejaba pasar nada. Y mi padre tampoco. Conduje de regreso a mi oficina aturdida, reviviendo toda la escena en mi cabeza. La mirada en el rostro de la jueza Herrera cuando me reconoció. El horror en los ojos de mis padres cuando se dieron cuenta de que no era la fracasada que se habían convencido de que era. La gratitud en la voz de Clara cuando me agradeció. Todo parecía surrealista, como si estuviera viendo la vida de otra persona. El bufete donde trabajaba, Montero y Asociados, estaba ubicado en un almacén renovado en el centro. No era lujoso. Paredes de ladrillo visto, muebles de segunda mano, tazas de café desiguales en la sala de descanso, pero era mi hogar. La socia principal, Diana Montero, me había dado mi primera gran oportunidad después de aprobar el examen de abogacía. Había visto algo en mí durante la entrevista. Algo que la hizo estar dispuesta a arriesgarse con una mujer sin conexiones y un currículum que incluía vivió en un coche como experiencia de año sabático. Llevaba 2 años trabajando allí, tomando casos que los bufetes más grandes no tocarían, derechos de los inquilinos, compensación laboral, reclamaciones por discapacidad, el tipo de derecho que no hacía rico a nadie, pero ayudaba a personas que lo necesitaban desesperadamente. Diana siempre decía que estábamos en el negocio de nivelar el campo de juego. Y yo le creía. Este trabajo me había dado un propósito, me había demostrado que todo lo que había sufrido había valido la pena si podía usarlo para ayudar a otros. Cuando entré en la oficina, Diana estaba esperando en la sala de conferencias. Me hizo una seña y pude deducir por su expresión que se había enterado de la victoria en el tribunal. Las noticias viajaban rápido en los círculos legales. Hiciste un buen trabajo hoy, dijo mientras me sentaba. Clara me llamó justo después del juicio. Lloraba tanto que apenas podía entenderla, pero quería que supiera lo que hiciste por ella. Solo presenté los hechos, dije. No. Diana negó con la cabeza. Le diste esperanza. Le mostraste que el sistema podía funcionar. Que la gente como ella no tiene que aceptar simplemente ser pisoteada. Eso no es poca cosa, Ana. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Gracias. Pero tenemos que hablar de otra cosa. La expresión de Diana se volvió seria. Tus padres no van a dejar esto así, ¿verdad? No admití. No lo harán. ¿Crees que tomarán represalias? Sé que lo harán. Pensé en la mirada en los ojos de mi madre, la rabia y la humillación. Intentarán desacreditarme, arruinar mi reputación. Tienen dinero y conexiones. Usarán ambos. Diana guardó silencio por un momento. Nos ocuparemos de eso cuando llegue, pero Ana, tienes que estar preparada. La gente como tus padres, cuando se sienten acorralados, pueden ser peligrosos. No necesariamente físicamente, pero irán a por todo lo que has construido. Lo sé, dije, pero no podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo lastimaban a la gente. Ya no. Entiendo. Y por si sirve de algo, estoy orgullosa de ti. Lo que hiciste hoy requirió coraje. Después de que Diana se fue, me senté sola en la sala de conferencias, mirando por la ventana el horizonte de Omaha. El sol se estaba poniendo, pintando todo en tonos de naranja y dorado. Era hermoso, pero no podía quitarme la sensación de que se avecinaba una tormenta. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marisol. Mamá y papá están furiosos. Están hablando de demandarte.
Por favor, ten cuidado. No respondí. ¿Qué había que decir? Por supuesto que estaban furiosos. Por supuesto que querían venganza. Así eran ellos, personas que no soportaban ser desafiadas, que preferirían destruir a alguien antes que admitir que estaban equivocados. Pero yo había enfrentado cosas peores que su ira. Había sobrevivido a la falta de hogar, la pobreza y años de su abuso emocional. Lo que sea que me lanzaran ahora, podría manejarlo. Al menos eso es lo que me decía a mí misma. Mientras recogía mis cosas para irme, sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el auricular. Ana Torres, preguntó una voz de hombre. Sí. ¿Quién es? Mi nombre es Enrique Castillo. Fui el abogado de su abuelo. Necesito hablar con usted sobre algo urgente. Algo que sus padres no saben. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿De qué se trata? No por teléfono. ¿Puede reunirse conmigo mañana por la mañana? A las 9 de la mañana en mi oficina. Sí, allí estaré. Me dio la dirección y colgó. Me quedé allí sosteniendo mi teléfono, mi mente dando vueltas. ¿Qué podría querer el abogado de mi abuelo después de todos estos años? Mi abuelo había muerto hace 12 años. Su patrimonio fue liquidado y distribuido. ¿Qué podría ser urgente ahora? Tenía la sensación de que estaba a punto de descubrirlo. Y algo me decía que iba a cambiarlo todo. La oficina de Enrique Castillo estaba en un edificio antiguo del centro, del tipo con pisos de mármol y accesorios de latón que habían estado allí desde la década de 1920. Llegué a las 9 de la mañana. En punto, con el estómago revuelto por la anticipación. La recepcionista me llevó a una oficina en la esquina donde Enrique estaba sentado detrás de un enorme escritorio de roble rodeado de archivadores y libros de derecho encuadernados en cuero. Tenía unos 70 años, con el pelo blanco y ojos amables detrás de unas gafas con montura de alambre. Se levantó cuando entré, extendiendo su mano. Ana, gracias por venir con tan poca antelación. Dijo que era urgente, respondí, estrechando su mano. ¿De qué se trata esto? Me hizo un gesto para que me sentara y sacó una carpeta gruesa del cajón de su escritorio. He sido el abogado de su abuelo durante 40 años. Cuando murió, manejé su patrimonio de acuerdo a sus deseos. Pero había una disposición en su testamento que se mantuvo sellada. Una disposición que solo podía abrirse bajo condiciones específicas. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de disposición? Su abuelo la quería mucho, Ana. Vio cómo la trataban sus padres y le rompió el corazón, así que hizo arreglos para protegerla. Enrique abrió la carpeta y deslizó un documento sobre el escritorio. Estableció un fondo fiduciario a su nombre. $50,000 que se liberarían cuando cumpliera 30 años o cuando obtuviera un título profesional. Lo que ocurriera primero. Me quedé mirando el documento, incapaz de hablar. $50,000. Era más dinero del que había tenido nunca, más de lo que jamás había imaginado tener. Usted aprobó el examen de abogacía hace 2 años, continuó Enrique. Eso cumplió las condiciones. El dinero ha estado en el fideicomiso, acumulando intereses. Ahora vale casi $60,000. ¿Por qué no me lo dijo antes? Mi voz salió como un susurro. Las instrucciones de su abuelo fueron explícitas. El fideicomiso debía permanecer completamente confidencial hasta que usted cumpliera las condiciones. No quería que sus padres lo supieran. No quería que interfirieran o intentaran reclamarlo para ellos. Los conocía demasiado bien. Pensé en mi abuelo, el hombre tranquilo que siempre tenía una palabra amable para mí cuando mis padres no la tenían. Había sido el único que creía que yo podía ser algo más de lo que mis padres decían que era. Hay algo más, dijo Enrique, sacando un sobre. Su abuelo le escribió una carta. Me pidió que se la diera cuando llegara el momento. Mis manos temblaron mientras abría el sobre. Dentro había una sola hoja de papel cubierta con la cuidada letra de mi abuelo. Querida Ana, si estás leyendo esto, entonces has hecho lo que siempre supe que podías hacer. Te has forjado un porvenir a pesar de todo lo que te han lanzado. Estoy orgulloso de ti.
Aunque no estaré allí para decírtelo en persona, sé que tus padres te han hecho la vida difícil. Los he visto favorecer a tu hermana. Los he visto derribarte cada vez que intentabas levantarte. Me rompía el corazón, pero no podía cambiarlos. Todo lo que podía hacer era intentar darte una base sobre la que construir. Este dinero no es una solución a todos tus problemas, pero es un comienzo. Úsalo sabiamente. Construye la vida que mereces. Y recuerda, vales más de lo que ellos jamás entenderán. Hay una cosa más que necesito que sepas. Estaba planeando cambiar mi testamento por completo, para dejarte la mitad de todo, la mitad de las propiedades, la mitad de mis ahorros. Te lo merecías más que ellos. Pero se me acabó el tiempo. Ten cuidado, Ana. Tus padres no son buenas personas. Les importa más el dinero que cualquier otra cosa, incluso la familia. No dejes que te destruyan. Eres más fuerte que ellos. Con amor siempre, abuelo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía la carta. Mi abuelo había querido darme más. Había estado planeando cambiar su testamento para asegurarse de que yo estuviera verdaderamente cuidada, pero murió antes de poder hacerlo. Hay algo que deberías saber, dijo Enrique suavemente. La semana antes de que su abuelo muriera, su madre vino a verme. Estaba haciendo preguntas sobre su testamento, sobre si había hecho algún cambio reciente. No le dije nada, por supuesto. Privilegio abogado-cliente. Pero fue muy persistente, muy preocupada por el patrimonio. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cree que ella sabía que él planeaba cambiar el testamento? No puedo decirlo con certeza, pero el momento fue sospechoso. Su abuelo gozaba de perfecta salud una semana y a la semana siguiente estaba muerto. Insuficiencia cardíaca, dijeron. Pero acababa de pasar un examen físico, y su médico le dijo que tenía el corazón de un hombre 20 años más joven. ¿Qué está diciendo? Enrique se reclinó en su silla, eligiendo sus palabras con cuidado. Estoy diciendo que cuando alguien está a punto de perder una herencia significativa, podría hacer cosas que de otro modo no haría. Estoy diciendo que la muerte de su abuelo fue muy conveniente para sus padres. Y estoy diciendo que si mira de cerca las circunstancias, podría encontrar algunas preguntas que nunca fueron respondidas adecuadamente. Mi mente daba vueltas. ¿Estaba sugiriendo lo que yo pensaba que estaba sugiriendo? ¿Que mis padres tuvieron algo que ver con la muerte de mi abuelo? No tengo pruebas, continuó Enrique. Solo las sospechas de un viejo abogado. Pero pensé que deberías saberlo, especialmente ahora que te has enfrentado a ellos en el tribunal. Te han demostrado de lo que son capaces cuando su dinero está amenazado. Imagina lo que podrían hacer si lo que estuviera en juego fuera aún mayor. Salí de la oficina de Enrique aturdida, agarrando la carpeta con los documentos del fideicomiso y la carta de mi abuelo. $60,000. Era suficiente para pagar los préstamos estudiantiles que todavía estaba pagando poco a poco. Suficiente para tener un verdadero fondo de emergencia. Suficiente para finalmente respirar. Pero todo en lo que podía pensar era en las palabras de Enrique. La muerte de su abuelo fue muy conveniente para sus padres. Conduje hasta la biblioteca pública y pasé las siguientes 3 horas buscando en los archivos de periódicos antiguos. Encontré el obituario de mi abuelo, breve y respetuoso: murió pacíficamente en casa, rodeado de su familia. Pero había otro artículo, más pequeño, de una semana después, una carta al editor del médico de toda la vida de mi abuelo, el doctor Ricardo Rojas, expresando su conmoción por la repentina muerte de un paciente que acababa de examinar y declarar sano. Encontré la información de contacto del doctor Rojas y llamé a su consulta. Se había jubilado hace 5 años, pero la recepcionista me dio su número de casa. Cuando llamé, respondió al tercer timbrazo. Doctor Rojas, mi nombre es Ana Torres. Llamo por mi abuelo, Jaime Torres. Usted era su médico. Hubo una pausa. Jaime Torres. Sí, lo recuerdo. Un buen hombre. Su muerte fue una gran conmoción. ¿Puedo preguntarle algo? Usted escribió una carta al periódico diciendo que estaba sorprendido por su muerte. ¿Por qué? Otra pausa, más larga esta vez. ¿Pregunta como su nieta o en alguna otra capacidad?
Soy abogada y tengo razones para creer que pudo haber algo sospechoso en su muerte. Encuéntreme en el Parque Elwood en una hora, dijo el doctor Rojas. Hay algo que necesita saber. ¿El doctor? Rojas estaba sentado en un banco cerca del estanque cuando llegué, dando migas de pan a los patos. Ahora tenía unos 80 años, con los hombros encorvados y las manos manchadas por la edad, pero sus ojos eran agudos y alerta. Gracias por reunirse conmigo, dije, sentándome a su lado. No me miró, solo siguió lanzando migas de pan. He llevado esta culpa durante 12 años. Quizás es hora de dejarla ir. ¿Qué culpa? Su abuelo vino a verme 2 días antes de morir. Estaba preocupado por algunos síntomas que había estado teniendo. Náuseas, mareos, hormigueo en las extremidades. Le hice algunas pruebas, pero los resultados no estarían listos hasta dentro de una semana. Le dije que probablemente no era nada, quizás un virus. Lo envié a casa. ¿Cuáles fueron los resultados de las pruebas? Mostraron niveles elevados de digoxina en su sangre. La digoxina es un medicamento para el corazón, pero su abuelo no estaba tomando ningún medicamento para el corazón. Los niveles eran lo suficientemente altos como para causar arritmia, insuficiencia cardíaca. Lo suficientemente altos como para matar a alguien. Se me cortó la respiración. ¿Está diciendo que fue envenenado? Estoy diciendo que alguien le dio digoxina, probablemente en su comida o bebida durante varios días. Para cuando llegaron los resultados de las pruebas, ya estaba muerto. Fui a la policía, pero dijeron que no había suficientes pruebas para abrir una investigación. El médico forense lo dictaminó como causas naturales, insuficiencia cardíaca. Dijeron que la digoxina en su sistema podría haber sido un falso positivo o un residuo de algún otro medicamento. Sin una autopsia que mostrara un envenenamiento claro, no lo investigarían. ¿Por qué no insistió más? ¿El doctor? Rojas finalmente me miró, y vi vergüenza en sus ojos. Su padre vino a verme. Dijo que la familia quería recordar a Jaime en paz, sin el trauma de una investigación. Dijo que destruiría a su abuela pensar que alguien le había hecho daño. Y me ofreció dinero, mucho dinero, para dejarlo pasar, para aceptar el dictamen del médico forense y seguir adelante. Usted aceptó el dinero. Para mi eterna vergüenza, sí. Estaba a 3 años de jubilarme y a mi esposa le acababan de diagnosticar cáncer. Necesitábamos el dinero para su tratamiento. Así que me dije a mí mismo que probablemente no era nada, que estaba viendo conspiraciones donde no las había. Dejé que enterraran a su abuelo sin respuestas. Me sentí enferma. Mi padre había sobornado al doctor Rojas para que guardara silencio sobre la evidencia de envenenamiento, lo que significaba que sabía exactamente que había matado a mi abuelo, lo que significaba que o lo había hecho él mismo o había ayudado a encubrirlo. Doctor Rojas, ¿estaría dispuesto a testificar sobre esto? ¿A ponerlo en una declaración jurada? Asintió lentamente. Sí. Ya soy viejo y mi esposa falleció hace 5 años. Ya no necesito su dinero sucio y no quiero morir cargando con este secreto. Si va a por ellos, la ayudaré. Obtuve la declaración del doctor Rojas grabada y notariada esa misma tarde. Luego fui directamente a la oficina del fiscal del distrito. La fiscal, una mujer astuta llamada Catalina Reyes, escuchó todo lo que tenía que decir. Miró los documentos, leyó la declaración del doctor Rojas y se reclinó en su silla. Esto es serio, dijo. Si lo que dice es cierto, estamos hablando de asesinato. Pero han pasado 12 años. Las pruebas físicas habrán desaparecido hace mucho tiempo. Necesitaríamos más que solo niveles elevados de digoxina y las sospechas de un médico. ¿Y el móvil?, pregunté. Mi abuelo estaba a punto de cambiar su testamento. Mis padres perderían millones si lo hacía. Enrique Castillo, su abogado, puede testificar que mi madre estaba haciendo preguntas sobre el testamento justo antes de que muriera. Eso es circunstancial. Necesitamos algo concreto. Registros bancarios que muestren que estaban en problemas financieros. Pruebas de que compraron digoxina. Testigos que los vieron administrarla. Algo. Salí de la oficina de la fiscal sintiéndome frustrada. Tenía suficiente para levantar sospechas, pero no lo suficiente para probar nada.
mis padres habían cubierto bien sus huellas. Pero entonces recordé algo. Cuando era más joven, antes de que todo se desmoronara, mi madre guardaba registros meticulosos de todo. Tenía archivos para cada recibo, cada factura, cada transacción. Estaba obsesionada con la documentación, con tener pruebas de todo. ¿Y si era tan obsesiva hace 12 años? Llamé a Marisol. No habíamos hablado desde el juzgado y no estaba segura de si respondería, pero lo hizo al cuarto timbrazo. Ana dijo en voz baja. Necesito tu ayuda con algo. No puedo. Mamá y papá están furiosos por el caso del tribunal. Me han prohibido hablar contigo. Marisol. Creo que mataron al abuelo. Silencio al otro lado. Luego, un tembloroso, ¿qué? Le conté todo. El fondo fiduciario, las sospechas de Enrique, la declaración del doctor Rojas sobre el envenenamiento por digoxina. Le hablé de los planes de mi abuelo de cambiar su testamento, de la sospechosa visita de mi madre a la oficina de Enrique, del soborno al doctor Rojas. Eso es imposible, dijo Marisol. Pero su voz vacilaba. No lo harían. No podrían. Pusieron en riesgo la salud de una niña para ahorrar dinero en reparaciones, dije. Me echaron a la calle cuando tenía 19 años. Me demandaron por angustia emocional cuando me enfrenté a ellos. ¿Qué te hace pensar que están por encima del asesinato? Pero el abuelo. Era su padre. También valía $2 millones, y estaban a punto de perder la mitad. Marisol guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, ¿qué necesitas de mí? Mamá guarda registros, ¿verdad? Documentos financieros, recibos, todo. ¿Todavía tiene archivos de hace 12 años? Sí, guarda todo en el trastero del sótano. Está todo organizado por año. Necesito que busques cualquier cosa de los meses anteriores a la muerte del abuelo. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, recibos de farmacia, cualquier cosa que pueda mostrar que estaban en problemas financieros o que compraron digoxina. Ana, no puedo simplemente revisar sus archivos privados. Sí, puedes. Porque si tengo razón, asesinaron a nuestro abuelo por dinero, y han pasado los últimos 12 años viviendo de ese dinero sucio mientras dejaban que todos pensaran que murió de forma natural. ¿No quieres saber la verdad? Otro largo silencio. Luego, buscaré. Pero Ana, si encuentro algo. Si esto es real. ¿Qué les pasará? Irán a la cárcel, dije simplemente. Por el resto de sus vidas. ¿Y qué me pasará a mí? No tenía una respuesta para eso. Porque si mis padres iban a la cárcel por asesinato, Marisol se quedaría sola. La niña de oro, la favorita, la que habían pasado sus vidas protegiendo y mimando. No tendría nada. Ni familia, ni apoyo, ni ilusiones sobre quiénes eran realmente sus padres. Lo siento, dije finalmente. Pero la verdad importa más que la comodidad. Te llamaré mañana, dijo Marisol, y colgó. Me senté en mi coche fuera de la oficina de la fiscal, mirando mi teléfono. Acababa de pedirle a mi hermana que traicionara a nuestros padres para ayudarme a enviarlos a la cárcel. Una parte de mí se sentía culpable por ello, pero una parte más grande no sentía más que una fría determinación. Porque si realmente habían matado a mi abuelo, se merecían lo que les pasara. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de mi vida. No podía dormir, no podía concentrarme en el trabajo. Seguía imaginando lo que Marisol podría encontrar. Seguía representando escenarios en mi cabeza. ¿Y si había pruebas? ¿Y si no? ¿Y si Marisol cambiaba de opinión y le contaba a nuestros padres lo que estaba haciendo? Pero a la noche siguiente, Marisol llamó. Encontré algo, dijo, con la voz temblorosa. Ana, encontré algo malo. Nos reunimos en una cafetería en las afueras de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde nuestros padres pudieran vernos. Marisol tenía un aspecto terrible, pálida y con los ojos hundidos, como si tampoco hubiera dormido. Se sentó frente a mí y deslizó una carpeta sobre la mesa con manos temblorosas. Revisé todo, dijo. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, todo. Y encontré esto. Abrí la carpeta.
Dentro había copias de los extractos de la tarjeta de crédito de los 3 meses anteriores a la muerte de mi abuelo. Había cargos a farmacias, empresas de suministros médicos, minoristas en línea. Marisol había resaltado varias entradas en amarillo. Esta señaló un cargo de una farmacia en línea, es por semillas de Digitalis purpúrea. Eso es de Dalera. Contiene digoxina de forma natural. Puedes extraerla si sabes cómo. El corazón me latía con fuerza. Compraron el veneno. Eso no es todo. Sacó más papeles. Mira estos extractos bancarios. 2 meses antes de que muriera el abuelo, su cuenta corriente estaba en números rojos por $30,000. Habían agotado el límite de 3 tarjetas de crédito. Estaban ahogados en deudas. Me quedé mirando los números. Mis padres habían estado casi en bancarrota. Habían hecho malas inversiones, gastado en exceso y se habían metido en un agujero financiero. Y entonces, convenientemente, mi abuelo murió. Y ellos heredaron todo. Hay más, dijo Marisol en voz baja. Sacó un pequeño cuaderno. Encontré esto escondido en el cajón del escritorio de mamá. Es su letra. Abrí el cuaderno. Las primeras páginas eran ordinarias. Listas de la compra, recordatorios de citas, nada inusual. Pero luego encontré una página con fecha de 3 semanas antes de la muerte de mi abuelo. J dice que va a cambiar el testamento. Darle la mitad a Ana. No puedo permitir que eso suceda. Lo perderemos todo. Necesito actuar rápido. Mis manos temblaron mientras pasaba la página. La investigación muestra que la digoxina es difícil de detectar. Compuesto natural. Podría parecer insuficiencia cardíaca. J. Tómate todas las mañanas. Fácil de añadir al té. Las siguientes entradas eran cálculos de dosis. Notas de investigación sobre cuánta digoxina se necesitaría para causar insuficiencia cardíaca sin ser inmediatamente obvio. La última entrada tenía fecha del día después de la muerte de mi abuelo. ¿Hecho? El doctor dijo insuficiencia cardíaca. Nadie sospecha. Estamos a salvo. Las propiedades son nuestras. Levanté la vista hacia Marisol y ella lloraba en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro. Ella lo mató, susurró Marisol. Mamá mató al abuelo. Lo planeó. Lo investigó. ¿Lo hizo? Y papá debía saberlo. Ayudó a encubrirlo. Fotografié cuidadosamente cada página con mi teléfono, luego miré a Marisol. ¿Estás dispuesta a testificar sobre dónde encontraste esto, a confirmar que es la letra de tu madre? Asintió, secándose los ojos. Tengo que hacerlo. No puedo. No puedo protegerlos más. No después de esto. El abuelo fue bueno con nosotros. Nos quería. Y lo mataron por dinero. Marisol, una vez que llevemos esto a la policía, no hay vuelta atrás. Serán arrestados. Irán a juicio. Todo saldrá a la luz. Lo sé. Su voz era pequeña pero firme. Pero es lo correcto. Me lo enseñaste en el juzgado cuando defendiste a Clara. Me mostraste lo que significa hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Incluso cuando te cuesta algo. Extendí la mano sobre la mesa y apreté la suya. Gracias. Sé que esto no es fácil. Nada de esto es fácil, dijo. Pero el abuelo merece justicia, y tú merecías algo mejor que lo que te hicieron. Siento haber tardado tanto en verlo. Fuimos juntas a la comisaría. Catalina Reyes, la fiscal, fue llamada, aunque ya era fuera de horario. Le expusimos todo. El fondo fiduciario, la declaración del doctor Rojas, los registros financieros, el cuaderno. La expresión de Catalina se oscurecía con cada pieza de evidencia. Esto es suficiente, dijo finalmente. Podemos obtener una orden. Los arrestaremos esta noche. Esta noche, la voz de Marisol se quebró. Cuanto más esperemos, más posibilidades tienen de destruir pruebas o huir. Si se dan cuenta de lo que está pasando, podrían escapar. Necesitamos movernos rápido. 2 horas después, me senté en la oficina de Catalina,
observando a través de un monitor cómo los agentes de policía llegaban a la casa de mis padres. Marisol estaba sentada a mi lado, apretando mi mano con tanta fuerza que me dolía. Vimos a nuestra madre abrir la puerta con su costosa bata, vimos cómo su rostro cambiaba de la confusión al horror mientras los agentes le leían sus derechos. Vimos a nuestro padre intentar fanfarronear para salir de la situación, lo vimos ser esposado y conducido a un coche patrulla. «Es real», susurró Marisol. «Está sucediendo de verdad». Me sentí entumecida. Todos esos años en los que me dijeron que no valía nada, que me desecharon como basura. Todo provenía de personas que eran capaces de asesinar. Personas que habían matado a un anciano amable porque quería asegurarse de que yo estuviera cuidada. La lectura de cargos se fijó para la mañana siguiente. Catalina tenía pruebas suficientes para acusarlos de asesinato en primer grado, manipulación de pruebas y fraude. La fianza se fijó en $2 millones, exactamente la cantidad que habían recibido del seguro de vida de mi abuelo. No pudieron pagarla. Ya se habían gastado la mayor parte del dinero y sus activos estaban congelados a la espera de la investigación. Mis padres se quedarían en la cárcel esperando el juicio. La noticia se extendió rápidamente. En 24 horas, todas las cadenas locales cubrían la historia. Prominentes arrendadores arrestados por asesinato. Mujer descubre que sus padres mataron a su abuelo. Caso de asesinato de hace 12 años reabierto. Mi cara estaba en todas partes, y también la de Marisol. La prensa me pintó como la hija heroica que descubrió la verdad y a mis padres como monstruos que literalmente se habían salido con la suya con un asesinato durante más de una década. El bufete donde trabajaba se vio inundado de llamadas. Algunas eran de antiguos inquilinos de mis padres que querían compartir sus propias historias de abuso y negligencia. Otras eran de abogados que ofrecían su apoyo. Unas pocas eran de medios de comunicación que querían entrevistas. Pero una llamada destacó. Llegó 3 días después del arresto de mis padres, de un abogado que representaba a Clara, la inquilina que defendí en el tribunal. «Ana, necesitas saber algo», dijo el abogado. «Después de que arrestaron a tus padres, otros 3 inquilinos se presentaron. Todos tenían historias similares. Condiciones inseguras, amenazas, intimidación. Pero uno de ellos, un hombre llamado Tomás, dijo que tu padre lo amenazó el año pasado. Le dijo que si no retiraba sus quejas sobre una caldera rota, acabaría como tu abuelo. Tomás pensó que solo era una forma de hablar. Pero ahora. Ahora suena como una confesión, terminé. Exactamente. Tomás está dispuesto a testificar. Esto podría fortalecer aún más el caso de la fiscalía. Agradecí al abogado y colgué. Mi padre prácticamente había admitido el asesinato, había usado la muerte de mi abuelo como una amenaza. La arrogancia de ello, la absoluta certeza de que se habían salido con la suya y nunca serían atrapados, me revolvía el estómago. Esa noche, Marisol y yo nos reunimos en mi apartamento. Se había mudado de la casa de nuestros padres, se alojaba con una amiga mientras decidía sus próximos pasos. Parecía perdida y rota, pero también había algo más en sus ojos, una especie de claridad que nunca antes había tenido. Sigo pensando en todas las señales que pasé por alto, dijo. O que quizás no quise ver. La forma en que hablaban del abuelo después de su muerte, como si estuvieran aliviados más que tristes. La forma en que gastaban el dinero tan libremente justo después de que llegara la herencia. Como siempre me desanimaban a hacer preguntas sobre su muerte. Eras joven, dije. Y eran tus padres. Confiabas en ellos. No debería haberlo hecho. Debería haber cuestionado las cosas. Debería haberte defendido cuando te echaron. Debería haber hecho muchas cosas de manera diferente. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Puedes perdonarme? No hay nada que perdonar, dije. Tú también estabas atrapada en su red, solo que de una manera diferente. Te manipularon, te usaron. Pero te liberaste. Eso es lo que importa. Asintió, secándose los ojos. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos el juicio. Testificamos. Nos aseguramos de que nunca vuelvan a hacer daño a nadie. ¿Y después de eso? Lo pensé. Después del juicio, después de que se hiciera justicia, ¿qué quedaría?
Marisol y yo nos tendríamos la una a la otra, pero nunca tendríamos una familia como la de otras personas. Nunca tendríamos padres en los que confiar. Fiestas sin fantasmas. Un pasado al que pudiéramos mirar sin estremecernos. Pero quizás eso estaba bien. Quizás podríamos construir algo nuevo. Algo mejor. Quizás podríamos ser la familia que nunca tuvimos. Después de eso dije, averiguamos cómo seguir adelante, juntas. Marisol sonrió, una sonrisa frágil pero genuina. Juntas repitió. Fuera de la ventana de mi apartamento, el sol se ponía sobre Omaha. Mañana traería más titulares, más preguntas, más dolor que procesar. Pero esta noche, sentada con mi hermana, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que quizás, finalmente, las cosas iban a estar bien. El juicio comenzó 6 meses después en una sala de tribunal abarrotada de reporteros, antiguos inquilinos y curiosos. Me senté en primera fila con Marisol. Ambas vestidas con trajes oscuros y conservadores. Al otro lado del pasillo, mis padres se sentaban con su abogado, un hombre de aspecto desesperado llamado Francisco, que había tomado su caso porque nadie más lo quería. Mi madre no se parecía en nada a la mujer pulcra que había entrado en el juzgado hace 6 meses. Su pelo se había vuelto gris, su ropa cara reemplazada por un mono naranja. Había envejecido una década en la cárcel. Mi padre estaba sentado encorvado a su lado, derrotado antes de que el juicio siquiera comenzara. La jueza Herrera presidía, la misma jueza que había fallado a favor de Clara. Cuando me vio, hizo un ligero gesto de reconocimiento. Le devolví el gesto. El caso de la fiscalía fue devastador. Catalina Reyes expuso las pruebas una por una, construyendo una narrativa innegable de codicia, premeditación y asesinato. Presentó los registros financieros que mostraban la desesperada situación de mis padres. Mostró el cuaderno con la letra de mi madre, su investigación sobre la digoxina, su frío cálculo de dosis y métodos. El doctor Rojas testificó sobre los niveles elevados de digoxina, sobre el soborno de mi padre para mantenerlo en silencio. Su voz tembló al admitir su complicidad, al disculparse por haber guardado silencio durante tanto tiempo. Varios miembros del jurado se secaron los ojos mientras hablaba. Enrique Castillo, el abogado de mi abuelo, testificó sobre la sospechosa visita de mi madre, sobre sus preguntas sobre el testamento. Explicó cómo mi abuelo había planeado cambiar todo para darme la mitad de su patrimonio, para asegurarse de que yo estuviera protegida. Leyó en voz alta los últimos deseos de mi abuelo, y se me hizo un nudo en la garganta al oír esas palabras de nuevo. Tomás, el antiguo inquilino, subió al estrado y relató la amenaza de mi padre. Dijo que si no me callaba sobre la caldera, acabaría como su suegro. Pensé que solo estaba siendo dramático. Ahora sé que estaba confesando. Cuando fue el turno de Marisol para testificar, caminó hacia el estrado con la cabeza en alto. Miró directamente a nuestros padres mientras juraba decir la verdad. Por favor, describa lo que encontró en el escritorio de su madre, dijo Catalina. La voz de Marisol era firme. Encontré un cuaderno con su letra. Detallaba planes para envenenar a mi abuelo con digoxina extraída de semillas de dedalera. Incluía cálculos de dosis y notas sobre cómo administrarla sin ser detectada. La última entrada afirmaba que estaba hecho, que él murió según lo planeado y que estaban a salvo. El abogado de mi madre intentó objetar, intentó afirmar que el cuaderno podría haber sido plantado o falsificado, pero los expertos en caligrafía ya habían confirmado que era la letra de mi madre. No había forma de disputarlo. ¿Por qué se presentó con esta prueba?, preguntó Catalina. Marisol me miró, luego de nuevo al jurado. Porque mi abuelo era un buen hombre que nos quería. No merecía morir por dinero. Y mi hermana no merecía ser desechada como basura porque nuestros padres eran codiciosos. La verdad importa más que proteger a personas que no merecen protección. Mi madre empezó a llorar entonces, sollozos fuertes y teatrales. Pero nadie en esa sala de tribunal sentía simpatía por ella. Los rostros del jurado eran de piedra. Cuando fue mi turno de testificar, caminé hacia el estrado sintiéndome extrañamente tranquila. Me había estado preparando para este momento durante meses. Pero ahora que había llegado, me sentía distante, como si me estuviera observando desde lejos. Catalina me pidió que describiera mi relación con mis padres, y dije la verdad.
toda. El favoritismo, el abuso, el día que me echaron, los años de falta de hogar y lucha, la forma en que habían intentado destruir mi carrera cuando me atreví a enfrentarlos. ¿Por qué cree que la trataron de esta manera?, preguntó Catalina. Porque representaba algo que no podían controlar, dije. Porque mi abuelo me quería, y no podían soportarlo. Porque si reconocían mi valía, tendrían que enfrentarse a su propia crueldad. Era más fácil fingir que yo no valía nada que admitir que habían fracasado como padres. El abogado de mi madre me contrainterrogó, tratando de pintarme como vengativa, como alguien con ganas de revancha. ¿No es cierto que ha odiado a sus padres durante años? ¿Que ha querido vengarse desde que la echaron? No los odiaba, dije. Estaba herida. Hay una diferencia. Y no quería venganza. Quería justicia para su inquilina, para mi abuelo, para todas las personas a las que habían hecho daño. Si eso trajo consecuencias para ellos, fue por sus elecciones, no por las mías. Pero usted se beneficia de esto, ¿no es así? Si son condenados, usted hereda todo. No quiero su dinero, dije, y lo decía en serio. Nunca lo quise. Construí mi propia vida sin ellos. La herencia puede ir a sus víctimas, los inquilinos a los que abusaron, las personas a las que hicieron daño. Solo quiero que rindan cuentas. La fiscalía concluyó su caso y Francisco intentó montar una defensa. Llamó a testigos de carácter que testificaron que mis padres eran ciudadanos ejemplares, generosos donantes a la caridad, pilares de la comunidad. Pero todo sonó hueco frente a la montaña de pruebas. Cuando mi madre subió al estrado en su propia defensa, afirmó que el cuaderno era solo ficción oscura, que había estado escribiendo una novela de crímenes y esas eran notas para la historia. Nadie le creyó. El juicio duró 3 semanas. Cuando llegaron los alegatos finales, Catalina se paró ante el jurado y dijo simplemente: asesinaron a un hombre amable a sangre fría por dinero. Lo envenenaron lentamente, lo vieron sufrir y no sintieron remordimiento. Han pasado 12 años viviendo de dinero sucio mientras su nieta dormía en su coche. La justicia exige un veredicto de culpabilidad. El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando regresaron, el presidente del jurado se puso de pie. En el cargo de asesinato en primer grado, ¿cómo lo encuentran? Culpable. Mi madre se derrumbó, gimiendo. Mi padre se quedó inmóvil, mirando a la nada. En el cargo de manipulación de pruebas, ¿cómo lo encuentran? Culpable. En el cargo de fraude. Culpable. La jueza Herrera fijó la sentencia para 2 semanas después. Mientras los alguaciles se llevaban a mis padres, mi madre se giró y me miró. Había odio en sus ojos, puro y sin diluir. La miré y no sentí nada. El día de la sentencia llegó frío y gris, a juego con el sombrío ambiente en la sala del tribunal. La jueza Herrera miró a mis padres con una expresión de profunda decepción. He estado en el estrado durante 27 años, dijo. He visto todo tipo de crímenes, todo tipo de criminales, pero lo que ustedes hicieron destaca por su pura insensibilidad. Asesinaron a su propio padre, al abuelo de sus hijos, por dinero. Calcularon la dosis, administraron el veneno y lo vieron morir. Y luego pasaron 12 años viviendo cómodamente de su patrimonio mientras su hija, la que él quería proteger, luchaba por sobrevivir. Mi madre intentó hablar, pero la jueza Herrera levantó una mano. Tuvieron todas las ventajas, dinero, educación, oportunidades, y lo usaron todo para hacer daño a la gente. Sus inquilinos vivían en la miseria mientras ustedes cobraban el alquiler. Su hija fue echada a la calle para que se las arreglara sola. Y su padre, un buen hombre según todos los testimonios, fue asesinado en su propia casa. La ley me exige que los sentencie, pero puedo decirles que ninguna sentencia será suficiente por lo que han hecho. Miró los papeles frente a ella. En el cargo de asesinato en primer grado, los sentencio a cada uno a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En los cargos de manipulación de pruebas y fraude, los sentencio a cada uno a 15 años adicionales consecutivos. Pasarán el resto de sus vidas tras las rejas, y eso es mucho menos de lo que merecen. El mazo cayó con finalidad. Mi madre gritó, un sonido de pura angustia que resonó en la sala. Mi padre se quedó sentado en silencio, con las lágrimas corriendo por su rostro. Mientras se los llevaban, mi madre se giró hacia mí una última vez.
Espero que estés satisfecha, escupió. Has destruido a esta familia. No, dije claramente, poniéndome de pie para que pudiera oírme. Ustedes destruyeron a esta familia cuando eligieron el dinero por encima de las personas. Cuando eligieron la codicia por encima del amor. Yo solo me aseguré de que todos supieran la verdad. Fue arrastrada, todavía gritando, y la sala estalló en ruido. Los reporteros gritaban preguntas. Los antiguos inquilinos vitoreaban. Marisol me agarró la mano y la apretó con fuerza. Fuera del juzgado, Catalina Reyes dio una conferencia de prensa. Hoy, se ha hecho justicia para Jaime Torres y para todas las víctimas de la codicia de Elena y Roberto Torres. Este caso demuestra que nadie está por encima de la ley, que la riqueza y el estatus no pueden protegerte cuando cometes crímenes. Quiero felicitar especialmente a Ana Torres y Marisol Torres por su valentía al presentarse, por elegir la verdad por encima de la lealtad familiar. Los reporteros se volvieron hacia mí, metiéndome micrófonos en la cara. ¿Cómo se siente al ver a sus padres sentenciados a cadena perpetua? Aliviada, dije honestamente. No feliz, ni triunfante. Simplemente aliviada de que no puedan hacerle daño a nadie más. ¿Aceptará la herencia? No. Todo lo que tienen irá a un fondo para sus antiguos inquilinos, las personas a las que realmente hicieron daño y explotaron. Eso es lo que mi abuelo hubiera querido. ¿Qué sigue para usted? Lo pensé. Voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo. Ayudando a personas que necesitan representación legal pero no pueden pagarla. Asegurándome de que los arrendadores rindan cuentas. Intentando que el sistema funcione para las personas que normalmente son pisoteadas por él. Esa noche, Marisol y yo fuimos a la tumba de mi abuelo. No habíamos estado allí juntas desde el funeral hace 12 años. La lápida era simple: Jaime Torres, amado padre y abuelo. 1940 a 2013. Lo conseguimos, abuelo, dijo Marisol en voz baja, arrodillándose junto a la piedra. Van a pagar por lo que te hicieron. Me arrodillé a su lado. Siento que haya tardado tanto. Siento que no pudieras verme convertirme en abogada. Que no pudieras verme demostrar que estaban equivocados. Pero espero que sepas que nunca olvidé lo que me dijiste. Que valía más de lo que ellos decían. Tenías razón. Nos sentamos allí un rato en silencio, el viento frío susurrando entre los árboles desnudos. Finalmente, Marisol habló. ¿Qué nos pasa ahora? Somos huérfanas, en cierto modo. Sin padres, sin familia excepto la una a la otra. Construimos algo nuevo, dije. Algo mejor. Nos convertimos en la familia que nunca tuvimos. Me gustaría eso. Sonrió. Una sonrisa real esta vez. Sabes, he estado pensando en volver a estudiar, quizás convertirme en asistente legal, trabajar contigo en el bufete. A Diana le encantaría eso. Siempre nos falta personal. Es extraño, dijo Marisol. Pasé toda mi vida tratando de ser lo que ellos querían, la hija perfecta, la obediente, y todo fue para nada. En realidad no me querían. Solo les encantaba que fuera fácil de controlar. Eran incapaces de amar de verdad, dije. Ese fue su fracaso, no el tuyo y no el mío. Merecíamos mejores padres. El abuelo lo sabía. Dejamos flores en la tumba. Violetas, sus favoritas. Mientras caminábamos de regreso al coche, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La ira que me había impulsado durante tanto tiempo, la necesidad de reivindicación, el ardiente deseo de demostrar mi valía, se estaba desvaneciendo. No del todo, pero más silenciosa ahora. Manejable. Ana, dijo Marisol mientras nos alejábamos, gracias por no rendirte, por luchar, por mostrarme cómo es el coraje. Tú también mostraste coraje, dije. Presentarte con esa prueba, testificar contra ellos, eso requirió una fuerza que no estoy segura de haber tenido en tu posición. Ambas fuimos fuertes, dijo, solo que de maneras diferentes. Pero somos más fuertes juntas. Sonreí. Sí, lo somos. El camino por delante era largo, pero por primera vez en mi vida, no lo enfrentaba sola. Y eso marcaba toda la diferencia. 3 meses después de la sentencia,
Me encontraba en la sala de conferencias de Montero y Asociados, mirando los rostros de 23 antiguos inquilinos de las propiedades de mis padres. Todos habían venido por mi invitación para informarse sobre el fondo de restitución que se había establecido. El tribunal ha ordenado la liquidación de todos los activos pertenecientes a Elena y Roberto Torres, expliqué. Las 3 propiedades de alquiler han sido vendidas. Activos personales, inversiones, todo. Después de las costas legales y judiciales, quedan aproximadamente 1.8 millones de dólares. Ese dinero se dividirá entre todas las víctimas verificadas, inquilinos que sufrieron debido a condiciones de vida inseguras, personas que pagaron facturas médicas por su negligencia, cualquiera que haya sido perjudicado por sus acciones. Clara, la mujer cuyo caso había comenzado todo, levantó la mano. ¿Cuánto recibirá cada persona? Depende de la gravedad del daño y la documentación de los perjuicios, pero estimamos entre 30,000 y 70,000 dólares por persona. Algunos recibirán más si pueden probar gastos médicos significativos o problemas de salud continuos. Un hombre en la parte de atrás se levantó. Ese dinero debería ser para usted. Usted fue quien los derribó. Sacrificó todo para obtener justicia. Negué con la cabeza. No hice esto por dinero. Lo hice porque era lo correcto. Este dinero pertenece a las personas a las que hicieron daño. Tengo el fondo fiduciario de mi abuelo. Eso es más que suficiente. La reunión continuó durante otra hora con personas compartiendo sus historias, llorando, abrazándose. Eran personas que habían sido victimizadas y silenciadas, que habían pensado que a nadie le importaba su sufrimiento. Ahora estaban siendo escuchadas, compensadas, reivindicadas. Después de que todos se fueron, Diana entró en la sala de conferencias. Hiciste algo bueno. Muchos abogados se habrían quedado con una parte considerable como honorarios. No estoy interesada en beneficiarme de los crímenes de mis padres, dije. Además, tengo suficiente. El fondo fiduciario pagó mis préstamos y me dio un colchón. No necesito más. Hablando de eso, dijo Diana, tengo una propuesta para ti. Me estoy haciendo mayor, pensando en la jubilación en unos años. Me gustaría que consideraras convertirte en socia y, finalmente, hacerte cargo del bufete por completo. La miré fijamente. ¿Hablas en serio? Completamente. Eres la mejor abogada que he formado. Te preocupas por los clientes. Luchas como una leona. Y entiendes lo que es no tener poder. Este bufete necesita a alguien así al mando. Yo. No sé qué decir. Di que sí, sonrió Diana. Piénsalo. Podemos discutir los detalles más tarde. Esa noche, me reuní con Marisol para cenar en un restaurante tranquilo del centro. Había comenzado las clases en el Community College, trabajando para obtener un certificado de asistente legal. Se veía más saludable de lo que la había visto en años, con color en las mejillas y luz en los ojos. ¿Qué tal tu día?, preguntó. Surrealista, admití. Distribuí casi 2 millones de dólares a personas victimizadas por nuestros padres, y Diana me ofreció hacerme socia del bufete. Los ojos de Marisol se abrieron de par en par. Eso es increíble. ¿Vas a aceptar? Creo que sí. Se siente correcto, ¿sabes? Como si todo por lo que pasé me hubiera llevado a esto. El abuelo estaría orgulloso, dijo en voz baja. Te convertiste exactamente en quien él sabía que podías ser. Pedimos la comida y hablamos de cosas normales, sus clases, mis casos, si deberíamos adoptar un gato para mi apartamento. Se sentía extraño y maravilloso tener una conversación normal con mi hermana, tener una relación no envenenada por la manipulación de nuestros padres. Los vi la semana pasada, dijo Marisol de repente. En la prisión. Dejé mi tenedor. ¿Por qué hiciste eso? Necesitaba cerrar el ciclo, supongo. Necesitaba verlos una vez más. Respiró hondo y temblorosamente. Mamá intentó hacerme sentir culpable. Dijo que había traicionado a la familia. Papá solo lloró y dijo que lo sentía. Pero ninguno de los dos asumió realmente la responsabilidad. Incluso ahora, incluso después de todo, no pueden admitir que se equivocaron. Algunas personas nunca lo hacen, dije. Están demasiado rotas, demasiado perdidas en sus propias elecciones.
Pero esa ya no es tu carga. Lo sé. Sonrió. No voy a volver. Ese fue el adiós definitivo. Terminamos de cenar y caminamos por el centro de Omaha, pasando por el antiguo juzgado donde todo esto había comenzado. Pensé en ese día hace 6 meses, entrando en esa sala de tribunal sin esperar nada, solo para cambiarlo todo. Pensé en el disgusto de mi madre, el desdén de mi padre, la sorpresa de la jueza cuando me reconoció. Pensé en lo lejos que había llegado desde la joven de 19 años que dormía en su coche, desde la chica a la que le dijeron que nunca llegaría a nada. ¿Alguna vez desearías que las cosas hubieran sido diferentes?, preguntó Marisol. Que hubiéramos tenido padres normales, una infancia normal. A veces admití. Pero luego pienso en quién me convertí por lo que pasé, la empatía que tengo por las personas que luchan, el impulso de luchar por la justicia, la comprensión de que los problemas sistémicos dañan a personas reales. ¿Tendría eso si hubiera crecido cómoda y privilegiada? No lo sé. ¿Entonces estás diciendo que estás agradecida por el trauma? Marisol levantó una ceja. Me reí. No, estoy diciendo que estoy agradecida por quien me convertí a pesar de ello. Hay una diferencia. Nos detuvimos en una cafetería, la misma donde Marisol me había mostrado por primera vez las pruebas del asesinato de nuestro abuelo. Tantas cosas habían cambiado desde ese día. Tantas cosas habían sido reveladas, destruidas, reconstruidas. Tengo algo para ti, dijo Marisol, sacando un sobre de su bolso. He estado guardando esto. Es otra carta del abuelo. Enrique Castillo me la dio después del juicio. Dijo que el abuelo quería que la tuvieras cuando todo estuviera resuelto. Mis manos temblaron mientras abría el sobre. Querida Ana, si estás leyendo esto, entonces has descubierto la verdad sobre mi muerte. Sospechaba que tus padres podrían intentar algo. Vi la forma en que miraban mi patrimonio, los cálculos en sus ojos. Por eso me aseguré de dejar pruebas, de darte herramientas para encontrar justicia si algo me sucedía. Estoy muy orgulloso de ti. No solo por tus logros, sino por tu carácter. Tienes una fuerza que ellos nunca entenderán, una brújula moral de la que carecen por completo. Úsala bien. Ayuda a las personas que no pueden ayudarse a sí mismas. Sé la persona que siempre supe que eras. Y recuerda, la mejor venganza es vivir bien. Construir una vida que dijeron que no podrías tener. Convertirte en alguien que dijeron que nunca podrías ser. Ya has ganado, Ana. Todo lo demás es solo asegurarse de que enfrenten las consecuencias. Eres amada. Eres valiosa. Eres suficiente. Siempre. Abuelo, las lágrimas corrían por mi rostro mientras terminaba de leer. Marisol extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Él lo sabía, susurré. Sabía lo que podrían hacer. Y aún así intentó protegerme, incluso después de la muerte. Te quería, dijo Marisol. Te quería de verdad, de la manera en que los padres deberían querer. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi bolsillo, justo sobre mi corazón. Voy a seguir luchando, dije. Por gente como Clara, como todos esos inquilinos, como todos los que son pisoteados por personas con poder y dinero. Así es como lo honraré. Y yo te ayudaré, dijo Marisol. Una vez que obtenga mi certificado, estaré allí contigo. Seremos un equipo. Sonreí a través de mis lágrimas. Un equipo. Me gusta eso. Mis padres pasaron sus años restantes en prisiones separadas, su legado fue de codicia, asesinato y crueldad. Mi madre murió de un derrame cerebral a los 4 años de su sentencia, amargada y sin arrepentimiento hasta el final. Mi padre vivió más tiempo, pasando sus días en la biblioteca de la prisión, supuestamente tratando de entender dónde se había equivocado. Pero según Marisol, que lo visitó una vez antes de su muerte, nunca lo comprendió realmente. Murió creyendo que había tenido mala suerte, que lo habían atrapado en lugar de haber hecho algo malo. Algunas personas, aprendí, son incapaces de un remordimiento genuino. Los inquilinos que habían victimizado usaron su restitución para reconstruir sus vidas. Clara envió a su hija a la universidad. Tomás finalmente obtuvo el tratamiento médico que necesitaba, y 3 familias pudieron comprar sus primeras casas. Su sufrimiento no había sido borrado, pero al menos había sido reconocido y compensado.
En cuanto a mí, me convertí en socia de Montero y Asociados y finalmente me hice cargo cuando Diana se jubiló. Marisol trabajaba a mi lado, una brillante asistente legal que entendía a nuestros clientes porque ella misma se había sentido impotente. Juntas, construimos algo bueno de las cenizas de nuestra familia rota. Nunca me casé, nunca tuve hijos propios. Mi familia eran las personas a las que ayudaba, la justicia por la que luchaba y la hermana que había encontrado su coraje cuando más importaba. Y a veces, tarde en la noche en mi oficina, sacaba las cartas de mi abuelo y recordaba que la mejor venganza no es la destrucción. Es convertirte en todo lo que dijeron que no podrías ser, y usar ese éxito para ayudar a otros que ellos habrían aplastado. Había construido una vida de la nada, demostrado mi valía sin su aprobación y asegurado que enfrentaran las consecuencias de sus crímenes. Al final, esa fue una victoria suficiente.